el día de hoy. Comunicador social e internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Comunicador social, egresado de la UCB, internacionalista con posgrado en Gerencia, Instituto Venezolano de Planificación y BEPLAN. Posgrado en Estudios Internacionales a través de la Escuela Diplomática de Madrid, España. Es doctor en Desarrollo Social. Trabajó en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido docente de diversas universidades en el país, como la Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad Central de Venezuela, la Universidad de UNEFA, la UNIMED. Ha sido asesor investigativo de diversas investigaciones de todo índole, docente de oratoria del Miss Venezuela, también actor de teatro, autor de más de 10 libros, entre ellos Investigador exitoso, Cómo hacer y defender una tesis, Motivarnos y actuar, Cómo ser un orador estrella, oratoria, liderazgo y proyección de la imagen, Cómo mercadearte personal y profesionalmente, Tutores y tesistas exitosos, Fortaleza y sabiduría para vivir, Crecer para triunfar, Tu amigo Oldo, Cómo prosperar y superarse en todo, y entre otros. Asimismo, vamos a dar inicio a lo que es la conferencia, la red social Facebook como medio para promover el crecimiento profesional. Bienvenidos todos. Gracias. Una feliz y bendecida noche para todos. En verdad, para mí es un verdadero honor atender esta invitación de mi querida amiga, la doctora Marosly Díaz, quien es una verdadera apasionada de la investigación, de la educación, de nutrir a su entorno y particularmente de promover la investigación en los estudiantes. Y en ese sentido, yo voy a permitirme iniciar mi disertación con una reflexión que yo publiqué en mi sexto libro, que se llama Cómo mercadearte personal y profesionalmente, y que trata de cómo nosotros podemos desarrollar nuestro potencial humano y profesional de manera integral. Y esta reflexión dice así: la estrategia para construir un mundo mejor con seres humanos integrales consiste en crear cadenas entre personas de altos ideales, de nobles valores y virtudes, comprometidos con un accionar permanente para lograr los objetivos propuestos. Y esta reflexión tiene que ver con esas personas que somos como una especie de Quijote, como estoy seguro que lo son la mayoría de ustedes, para promover la educación, el crecimiento y para ayudar a otros seres humanos a triunfar. Y eso es fundamental en el tema, en el contexto educativo. Quiero también destacar la satisfacción que siento de poder compartir con ustedes esta temática a la que le he dedicado tantos años de acción, y es lo que les voy a explicar esta noche. El Facebook como red social para promover la motivación y el crecimiento personal y profesional. Y quiero hacer un paréntesis para resaltar la relevancia de este tema, porque yo creo que el desarrollo de la tecnología es el mejor invento de todos los siglos. Eso lo digo con absoluta convicción. Pero sin embargo, también es importante destacar que hemos visto un mal uso de la tecnología cuando, por ejemplo, se le cuestiona por el bullying que se hace en ocasiones en las redes sociales, o justamente porque ese exceso de adicción a la tecnología ha generado distancias en nuestras relaciones auténticas como personas, familiares, y además también esa adicción en exceso a la tecnología produce personas con menos capacidad reflexiva y analítica, y por eso también celebro esta cátedra que dirige la doctora Marosly Díaz, donde se combina pensamiento crítico con las redes sociales, y creo que es allí donde está ese terreno fértil para
desarrollar al máximo el uso de esta herramienta. Y quiero también comentar con ustedes otra reflexión. A finales de la década de los 80 e inicios de los 90, yo transitaba los pasillos de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, y en las materias que tenían que ver con introducción a la comunicación social, nos hablaban de un comunicólogo llamado Marshall McLuhan, quien introdujo el término de la aldea global. Y bueno, era fascinante oír esa propuesta, pero yo estoy seguro que hace 20 años aproximadamente, Marshall McLuhan no se imaginó cuál iba a ser la verdadera dimensión e impacto de eso que él estaba denominando la aldea global. El poder estar en contacto sin fronteras, sin limitaciones de tiempo, de razas, de credos, de religión, etcétera. Donde las redes en verdad nos han acercado a todos. Y bueno, así en una oportunidad ya yo estaba siendo tentado por esa pasión y motivación hacia el uso de las redes sociales, y empezamos la mayoría con el uso de los correos electrónicos, y luego estaba Facebook allí como uno de los principales protagonistas. Y yo me dije, ¿por qué no empezar a utilizar el Facebook con fines educativos? Es decir, colocar fotos de eventos educativos. Sin embargo, yo decía, ¿será que pueda resultar esta modalidad? Porque sabemos muy bien que lamentablemente hay una concepción de creer que la educación es un proceso aburrido, sacrificado, tedioso. Bueno, todas esas consideraciones absurdas y que pueden estar bien alejadas de la realidad. Sin embargo, inicié mi labor y empecé a colocar fotos de eventos académicos, talleres, conferencias, con sus respectivas leyendas. Eso sí, por supuesto que empezar a compartir toda esa cantidad de información tenía un maquillaje especial. ¿Y cuál era el maquillaje? Que a raíz de, por ejemplo, de mis viajes por Venezuela, compartiendo mis conocimientos, a veces tenía la oportunidad de estar en Ciudad Bolívar y poder cruzar el Orinoco a las 5 de la tarde hasta un pueblito que se llama Soledad y regresar como a las 6 y pico, casi a las 7, y encontrarte con aquellas bellezas de crepúsculo con unos colores naranjas, morados, que bueno, imagínense ustedes cuando yo colocaba fotos del taller que había dictado en Ciudad Bolívar, pero acompañado de esas bellezas de fotografía. Entonces la gente empezaba a preguntarme a nivel internacional, profesor, pero esas fotos tan espectaculares ¿son de dónde? Y bueno, así empecé cada vez más a acrecentar el compartir esa información educativa. Y el resultado fue tan impactante que me fui a otro plano. Yo dije, además de motivar la educación, también por qué no motivar al ser humano como tal hacia el desarrollo de su potencial integral. Y entonces, además de los eventos educativos, empecé a compartir posts o mensajes que tuviesen que ver con aspectos como, por ejemplo, el desarrollo de la autoestima, el desarrollo del potencial de las personas, promover el espíritu de superación, compartir con humildad los logros académicos, fortalecer la resiliencia, la fuerza interior que todos requerimos para seguir adelante, en particular cuando enfrentamos circunstancias o eventos adversos. Y bueno, aquello fue un impacto maravilloso, que llegó un momento en que ya tuve que abrir otro Facebook. Copé la capacidad
valga la redundancia, de 5,000 seguidores y tuve que abrir otro. Y bueno, el otro Facebook está casi copado y tuve además que entonces abrir Instagram. Ya tenía en Facebook 10,000 seguidores, en Instagram tengo más de 3,000, en Twitter, que es una red muy dura porque en Venezuela particularmente la usan con fines políticos, tener allí casi 2,000 seguidores es un logro espectacular. Y bueno, así me fui planteando metas cada vez mayores en desarrollar valores para nuestra formación personal y profesional. Valores como, por ejemplo, la otredad, la importancia de reconocer al otro, de estimular al otro. Valores tan importantes como la gratitud. Actitudes tan importantes como la afectividad, aprender a expresar el afecto entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, alumnos, que a veces eso nos cuesta un poco porque sabemos que en nuestro mundo occidental pues no se hace mucho énfasis en el desarrollo de lo que es nuestra capacidad y nuestro potencial afectivo. Y de esa manera pude cada vez ir teniendo mayor expansión. Recuerdo que en una oportunidad ya no solamente estaba enfocando estos aspectos citados, sino que el doctor Fidias Arias empezó también a utilizar el Facebook con fines educativos y creó unas hojas metodológicas del tamaño de una cuartilla, hojas cortas, pero que allí ustedes ganaban horas de lectura para comprender la metodología de la investigación. Era una cosa maravillosa. Y entonces yo le dije, doctor, como usted está haciendo los posts cortos con sus hojas metodológicas, yo voy a hacer unos posts más amplios. Y llegó un momento en que cada post lo reproducían y cada hoja metodológica del doctor Fidias hasta 500, 700 mil personas y más. Entonces, imagínense ustedes, allí vemos un gran logro de cómo las redes sociales, y en este caso el Facebook, que fue donde iniciamos esta gestión educativa, el impacto tan maravilloso que eso puede tener. Y recuerdo también que en una ocasión yo me autodenomino, y en verdad lo soy, un gran sistematizador de experiencias. Yo no hay experiencia que viva que no la documente, que no la escriba, sea académica, sea vivencial, etcétera. Nos invitaron al doctor Fidias Arias y a mí para un evento en la Universidad Simón Rodríguez en el núcleo de los Valles del Tuy. Y bueno, aquello había que estar a la altura de la convocatoria porque los organizadores prestaron un salón que se utilizaba para eventos religiosos y tuvieron que cerrar las inscripciones cuando ya no daban más de 500 personas. Y la gran sorpresa que yo le di al doctor Fidias Arias fue que yo sistematicé la experiencia de él y la mía de cuál había sido el impacto de utilizar el Facebook con fines, en este caso, para la formación profesional en competencias investigativas. Y bueno, era maravilloso cada vez que estaba leyendo todos los comentarios que colocaban las personas y los agradecimientos por todas esas aclaratorias que hacía tanto el doctor Fidias como que hacía yo en mis posts un poco más extensivos. Ahora bien, ¿qué requerimientos tenemos para validar y cada vez profundizar el impacto del uso de las redes sociales? Obviamente se requiere un gran compromiso con nuestros seguidores. En mi caso, a veces se me hacían las 2 de la madrugada respondiéndole a cada seguidor, a cada comentario. Yo recuerdo que un gran amigo, el doctor Daniel González, que actualmente es la autoridad educativa única del estado La Guaira, él me decía,
profe Arnoldo, pero ¿cómo haces para responderle a todo el mundo? Bueno, yo me las ingeniaba, pero tiene que haber ese compromiso y eso es lo que me generaba la lealtad de mis seguidores, el que ellos vieran la receptividad mía y además mi gentileza para responderles sus comentarios. Y de esta manera, cada vez, valga la redundancia, iba ampliando el impacto de mi labor. Y quiero compartir con ustedes casos realmente muy impactantes y muy hermosos, que tienen que ver con esa aldea global, de que a dónde tú puedes llegar con tu comunicación para fines formativos y educativos a través de redes sociales como Facebook. No hay fronteras, no hay barreras, porque recordemos que te pueden ver en el mundo entero y como se pueden traducir los pojos, los textos, pues la gente te lee y no solamente ve la fotografía, que como les digo, yo colocaba con un cuidado de estética grande, sino que la gente puede leer la reflexión. Entonces, eso hacía que cada vez tuviese seguidores que yo decía, bueno, pero ¿cómo llegó este estudiante de bachillerato de Nigeria a seguirme? Nigeria, estoy hablando de África. ¿O cómo llegó este muchacho estudiante de ingeniería geodésica de una universidad de Egipto? ¿O cómo llegaron estos amigos del Líbano, de Turquía? Y entonces me di cuenta que tenía que seguir haciendo esa labor maravillosa de ampliar lo que es la visión de la vida y la visión que es necesaria ampliar para nosotros poder crecer y desarrollar todo nuestro potencial. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en esos países existe mucho el fundamentalismo religioso y hay mucha inhibición, mucha represión. No son solamente las damas que tienen que andar con un velo tapándose la cara o los ojos, sino que a los mismos caballeros les cuesta tomarse una foto con un short bañándose en una playa o dejarse el torso desnudo. Entonces yo empecé a colocar fotos de las playas de Venezuela sin ir muy lejos, de la hermosa La Guaira. Yo adoro a La Guaira por esas playas que están ahí mismo, los corales, todas las playas que están, los Caracas, Chuspa, etcétera. Y yo iba observando, porque es otra cosa que tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿cómo hacía el profesor Arnoldo para evaluar el impacto de su labor? Bueno, haciéndole seguimiento a esos miles de seguidores, y eso también era una labor ardua. Entonces yo observaba que, por ejemplo, muchas de estas personas de estos países empezaban por primera vez en sus Facebooks a tomarse fotos al aire libre, en playas, en montañas, empezaban a mostrar aspectos que la religión y esa represión tan grande que tienen en sus países no se los permitía. Y debo también compartir con ustedes cómo me conmovía todo esto, porque, por ejemplo, el muchacho de Nigeria, Jimoh Kudus, con quien hoy en día tengo una gran amistad, no solamente yo, sino mi familia, era un muchacho que cuando él empezó a seguirme a mí, estaba haciendo estudio de bachillerato en artes, pero era un muchacho muy humilde. Él me seguía todo lo que yo publicaba, pero llegó un momento que habían tantos deseos de comunicación en él que empezó a hacer videollamadas. Y bueno, como yo domino bastante bien el inglés, tanto oral como escrito, hablaba con él. Pero además de hablar con él, le presentaba mi entorno familiar. Y para ese muchacho, en aquellos países tan pobres y tan lejanos, era una gran alegría, por ejemplo, que yo le mostrara mi humilde apartamento, pero con el arbolito de Navidad, con las luces de Navidad, y aquello era una motivación para él muy grande.
había momentos en que también nos presentaba a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a la novia, y yo hacía lo mismo de parte de mi contexto familiar. Bueno, tengo las fotos guardadas del día que este joven se graduó de bachiller en artes, motivado por toda esa labor que él veía en Facebook, donde el pobrecito, digo pobrecito no de manera peyorativa, sino en términos de humildad, nos mandó la foto con un birrete de cartulina negra, con unas cholas plásticas, pero como diciendo lo logré, lo mostré. Luego de eso, yo empecé a motivarlo para que siguiera una carrera universitaria y además a orientarlo. Yo le decía, Jimo, acércate a las embajadas. Las embajadas de otros países dan becas. Encontró ayuda y hace un año se graduó de licenciado en administración pública. Pero su espíritu de superación no ha parado y hoy en día es miembro de la Marina Mercante de Nigeria. Imagínense ustedes la alegría y la emoción que tú puedes sentir cuando tú promueves esa superación en un ser humano. Y así como Jimo, recuerdo el caso de Ahmed, un estudiante de ingeniería geodésica en la Universidad de Egipto. Igual, él empezó a revisar el Facebook, todos los posts, etcétera. En él yo veía pues un muchacho muy inteligente, muy reflexivo, con mucho espíritu de superación. Y bueno, él también como que asimilaba con vehemencia todas esas reflexiones hacia la formación, al crecimiento personal y profesional que yo compartía. Este muchacho se graduó hace 2 años y bueno, está haciendo una carrera exitosa en varias empresas. En estos días lo vi con un pasaporte en la mano y yo dije, ya este se va a venir a Occidente. Ya creo que todo lo que era ese mundo que lo forma en algunos valores y virtudes muy hermosas, valores familiares, etcétera, pero también hay muchas restricciones para ver lo que es la dimensión integral de la vida. Y bueno, igual una gran alegría también con otras personas desde países como Turquía, como el Líbano, de cómo ahora estas personas pues derrochan ese acercamiento con la vida, con disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Y obviamente pues eso, al ampliar nuestra visión de la vida, eso se traduce en crecimiento personal y profesional, porque observas el mundo que está más allá de tu entorno inmediato. Y bueno, siguiendo con lo que tenemos que hacer para poder construir una red con esos fines formativos y educativos, pues la sistematización es muy importante. Hace 3 años, mi firma consultora cumplió bodas de plata, 25 años. Y ese año, ese aniversario, yo lo documenté con testimonio de personas de 15 países. Y entre esos testimonios está el testimonio de Jimo Kudus desde Nigeria, el de Geo Ahmed de Egipto, y ustedes lo pueden buscar por YouTube. Colocan 25 aniversario de Arclave, AR y después clave, Arclave. Y ahí están esos testimonios de esas personas que me han seguido del mundo entero, África, Europa, Estados Unidos, América Latina. Y cuando cumplí el 26 aniversario, hice lo mismo para incorporar a personas que por alguna razón no habían podido mandar ese testimonio en esas bodas de plata. Entonces, esto es muy importante porque en este momento
para mí es más grato, gracias a la doctora Marosli, tener este conversatorio con ustedes que estar pasando láminas, pero repito, la sistematización es importante y la doctora Marosli, que es toda una investigadora científica, me va a dar la razón. También es muy importante que esto lo llevemos al plano científico. Entonces, estas experiencias yo las he escrito en artículos arbitrados. Recuerdo uno que escribí en una ocasión para un congreso de la UNEFA que se llamaba Facebook, de nuevas modalidades en las relaciones interpersonales al Facebook educativo. Entonces, esta es una manera de sistematizar y registrar esta gestión ya no solamente desde la satisfacción empírica o experiencial, sino ya también con la validez científica, pues, para que esta labor tan hermosa quede aún más registrada. Cuando sistematicé esa labor del doctor Fidias y mía para desarrollar las competencias profesionales en el campo de la investigación, la conferencia que yo llevé a la Universidad Simón Rodríguez la denominé metodología POS. Y de esa manera continué evaluando el impacto de lo que estaba haciendo. Entonces, era tan interesante el seguimiento que cuando algunas personas empezaron a ver mis posts y mis reflexiones sobre la autoestima, sobre la importancia de querernos y aceptarnos como somos, de cómo desarrollar el potencial, en ocasiones yo me quedaba sorprendido porque en una oportunidad me estaba siguiendo una amiga peruana que había sido compañera mía en la residencia en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe, donde yo viví cuando estudié en Madrid, pero yo veía que ella tenía la foto de hace 20 años y yo decía, pero no es posible que transcurrido 20 años Rosa sea la misma persona. Y después que ella empezó a leer mis posts, colocó la foto de la Rosa actual, un poquito más gordita, con su pelo pintado, pero aceptándose. Igual me ocurrió con un compañero de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación, que él también tenía la foto de los años 90. Y yo decía, pero no es posible que Iván esté igualito. Y después de eso colocó la foto ya de un señor mayor, de un padre de familia, con sus canitas, etcétera. Entonces, fíjense cómo haciendo seguimiento, yo iba evaluando el impacto en los seguidores de todas estas actividades formativas y educativas para promover el crecimiento integral de las personas. También es muy importante señalar que cuando hablé con Marosli, como es la experiencia que tengo más documentada, el uso del Facebook con fines educativos, pero en realidad ha sido una gestión que se ha ido a todas las redes. Y quiero compartir con ustedes porque esto con humildad les va a ser de mucha utilidad para que ustedes compartan esta información con sus alumnos, con compañeros docentes, con personas que les guste en la superación personal y profesional, la cantidad de videos que empecé a hacer y a subirlos a YouTube. De todo tipo, metodológicos, de crecimiento personal, y voy a leer algunos para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo hacer tu tesis fácil y sin trauma? Parte 1 y 2. ¿Cómo crear tu marca personal y aprender a venderte? Son videos como de 15 minutos, algunos y otros hasta más cortos. Y este me gusta mucho porque es importante que cada uno de nosotros aprendamos a darle forma a nuestro potencial. A veces tenemos conocimientos, experiencias, habilidades, pero no sabemos darle forma a eso para convertirlo en servicios, en asesorías, en orientaciones, y a veces más nos cuesta todavía cobrar, porque muchos venimos de la administración pública
y entonces no es que vamos a hacer del conocimiento un mercantilismo, pero podemos convertir el conocimiento en cualquier área en una actividad profesional de apoyo a servicios empresariales, corporativos, individuales, etcétera. Sigo. Es muy importante también que en esta gestión estemos muy atentos, con mucha capacidad de observación, de sensibilidad a lo que ocurre en nuestro entorno. Cuando vivimos la pandemia del COVID, utilicé esta estrategia con mis alumnos y subí videos como, por ejemplo, cómo manejar nuestras emociones en época de pandemia, cómo enfrentar las adversidades. Hay inclusive conferencias en YouTube de alcance internacional, como algunas que he dictado para el Instituto de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Lima, en Lima, Perú. Hay una muy buena que se llama Cómo hacer y fundamentar una tesis. Hay otra que se llama Cómo convertirse en un investigador exitoso. Y hay otras entrevistas, por ejemplo, Crecer para Triunfar. Es una entrevista muy bonita que tiene varios años, pero que me la hizo en una oportunidad el astrólogo Alfonso León cuando estaba en Venezuela, y que muestra cómo podemos crecer de manera integral. Hay otra que se llama Cómo ser tu propio jefe y volverte millonario. Y cualquiera podría decir, profe, pero eso es una conferencia absolutamente mercantilista. No, es una conferencia donde yo me paseo paso a paso por lo que tenemos que hacer para desarrollar un proyecto. No solamente en la formulación del proyecto, sino en las actitudes que tenemos que tener, cómo trabajar a solas, cómo impulsarnos a solas, porque cuando eres un emprendedor independiente, no tienes las reuniones en el almuerzo con tus compañeros de trabajo en un empleo formal normal. No tienes la posibilidad de tomarte un café con alguien, y si te sientes cansado, agotado, desmotivado, porque somos humanos y todos pasamos por esas situaciones, cuando eres un emprendedor, tú eres tu propio soporte, tienes que autoimpulsarte, motivarte, tienes que estructurar tu agenda, tu tiempo. Y bueno, sé que Marosli también en eso es toda una protagonista. Entonces, de verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa el hacer todas estas cosas, porque además te abre competencias y oportunidades para un desarrollo profesional y personal polifacético. Y esto es lo que a mí más me agrada. Yo soy un promotor de que como seres humanos desarrollemos al máximo nuestro potencial, y eso no tiene límite. Hoy en día, cuando muchas personas ven todo lo que hago, o tal vez si ustedes le prestaron un poco de atención a algunas de las cosas que leyó Marosli sobre mis actividades, ustedes dicen, bueno, pero este profesor ha sido locutor, escritor, docente, metodólogo, ahora es director y actor de teatro, y desde hace algunos años también estoy desarrollando competencias en oratoria hasta a muchachas venezolanas que participan en concursos nacionales e internacionales, y es algo muy hermoso porque, bueno, en el caso de las chicas con quien me ha tocado trabajar, son muchachas que no solamente tienen belleza física, sino belleza espiritual, y además ese deseo de superarse, y que saben que la oratoria, el manejar con maestría la comunicación, no te sirve solamente para responder una pregunta en un concurso de belleza, te va a servir para cuando hagas una exposición en una empresa donde tú estés laborando, en una comunidad. Y bueno, eso ha sido también una gran satisfacción. Y muchas de esas clientes han venido justamente por las reseñas que yo coloco en las redes sociales, en algún momento fotografiado con mis universos, con mis mundos, etcétera, y que no tiene que ver nada con frivolidad ni superficialidad, sino que es esa visión integral que podemos alcanzar todos
los seres humanos. Este año, como tenía algún tiempo que no subía videos y por supuesto, como les digo, pues eso también amerita tiempo. Tienes que estructurar el contenido del video, que sea impactante, que no sea tan largo, que no sea aburrido. Luego tienes que subirlo a YouTube. Hacía algún tiempo que no subía y este año subí 2 videos nuevos. Uno sobre motivación, que es una de mis grandes anclas en toda esta labor formativa y motivadora. Y otro sobre oratoria, pues que también dándole a las personas en 4 o 5 minutos las competencias fundamentales para convertirse en un orador con maestría, en un comunicador integral. Y finalmente, ¿qué quisiera decirles? Repetirles que de verdad a mí me parece que la tecnología bien utilizada es una de las cosas más maravillosas. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, hasta la persona más humilde. No hay estratificación social, no tienes que ser un profesional, lo tiene una muchacha de servicio, lo tiene la persona más humilde en cualquier caserío de Venezuela, y eso hace que todos estemos conectados en esa aldea global y establece para nosotros, quienes hemos cobijado la educación, el formar, el compartir nuestros conocimientos y experiencias, el reto y el deber de hacer lo que podamos a través de todas esas redes sociales para contribuir al crecimiento de los seres humanos y que de verdad podamos tener no solo un mundo interconectado, una aldea global interconectada, sino un mundo de mejores seres humanos, reflexivos, interpretativos, como es un poco el nombre de esta maravillosa cátedra que dirige la doctora Marosly Díaz. Y bueno, los felicito a todos ustedes, a los que están compartiendo este conversatorio, estas experiencias, porque también forman parte de esa gran aldea, pero de esas cadenas de seres humanos hilvanados por altos ideales para contribuir a un mundo mejor. Así que para todos ustedes, mi admiración y respeto, y para mi querida amiga y doctora por ser una Quijote de nuestra educación en Venezuela, para promover la investigación y para contribuir a un mejor venezolano y a un ciudadano de excelencia. Con esto finalizo la exposición. Bueno, excelente, mi estimado. De verdad que, bueno, por acá recibiendo los aplausos virtuales. Y bueno, queda categorizada ya su conferencia en las siguientes categorías: motivación, valores, emociones, sensibilidad, sistematización, tesis, mercadeo. Tenemos también crecimiento personal, profesional, visión polifacética, apoyo y acompañamiento pedagógico. Entonces, ¿qué más puede definirlo aparte de eso? Un ser humano excepcional. Vamos a dar espacio a lo que son los participantes acá que están levantando la mano. Vamos a dar paso a mi estimado Roberto Mijares. Y bueno, bienvenidos todos entonces a la área de preguntas. Roberto, todo tuyo. El micrófono, mi estimado. Adelante, Roberto. No se oye, Roberto. Vamos a Roberto. No, es el que tiene bloqueado. Es el que lo tiene. Creo que tiene cerrado el micrófono, Roberto. O aquí en la pantalla me aparece cerrado. Me aparece una figurita del micrófono cerrado. Sí, tenemos que liberar el micrófono. Vamos a intentar por acá. No te oigo, Roberto. ¿Por qué será? Porque tiene que bloquear el micrófono.
Tiene, sí, en la parte de abajo, en la parte donde está la cámara biográfica, está un micrófono. Ya le dio. Ok. Vamos a Perfecto. intentar a ver. Ya. Vamos a intentar a ver por acá si podemos dar paso a mi estimado Roberto. ¿Sí? Bien, vamos a dar, mientras solucionamos lo que es la participación de nuestro estimado Roberto, a darle paso a, tenemos por acá Luzmila. Buenas tardes, estimados doctores, compañeros. Les saluda Luzmila desde Ecuador. Realmente felicitarle, gracias por esa conferencia magistral, esa exposición que nos da a nosotros, específicamente como en Facebook, como usted nos dijo, utilizar de una manera educativa para de esa manera llegar a las personas. Y bueno, la pregunta es, ¿de qué manera, bueno, yo creo que es el trabajo arduo que usted lo hace para poder llegar a tanta gente que realmente necesita esa ayuda, ese apoyo, y ya que algunos se sienten como huérfanos digitales y la tecnología deja de un lado a la familia, las amistades, pero usted le transformó en otro aspecto, en algo positivo para animar, para levantar la autoestima de las personas. Entonces, el tiempo, más o menos la forma, el proceso de cómo usted logró llegar a ese tipo de habilidad o a ese tipo de porcentaje de personas, cómo lograrlo, ¿no? Porque a veces es la constancia, la perseverancia, pero no rendirse en el camino. ¿Cómo lograr ese objetivo que usted nos disertó hoy día? Esa era mi pregunta, doctor. Sí, Luzmila, puedo reforzar algunos de los aspectos que señalé en mi exposición. Es muy importante hacer como un esquema de cuáles son las áreas que tú tienes que cubrir, bien sea en la parte de crecimiento personal o en la parte educativa. Si tú quieres fortalecer algún aspecto, como hice tanto yo como el doctor Fidias, el desarrollo de competencias investigativas, o cualquier otra área que tú quieras desarrollar. Y luego la manera de cómo lo vas a estructurar o cómo vas a estructurar el post. Es muy importante fotografías atractivas de paisajes que sean motivadoras, etcétera. Y luego, por supuesto, hay que aprender a manejar la red. Cuando yo empecé, por aquí está acompañándome un pupilo mío que ha sido una de las personas que se ha desarrollado de manera maravillosa con todos estos aprendizajes. Yo no era ducho manejando el Facebook y él me ayudaba a hacer los posts. Y bueno, a la vez después él se enamoró de la comunicación social y aprendió a redactar de manera brillante conmigo, porque yo le decía, escriba así, ¿dónde se hace el mayor énfasis para que aprenda a acentuar correctamente? Y después, Luzmila, empecé a hacerlo solo y hoy en día es una cosa que vuelo. Yo tengo en verdad muchísimas actividades, pero la destreza que he agarrado es tal para escribir y para montar las fotos y los posts que a veces me pongo a las 10 de la noche. He tratado de acostarme más temprano, pero como no quiero abandonar esta actividad, no puedo. Pero en un momentico escribo un post y lo mando. Además que las redes te dan la oportunidad de que si lo escribes en Instagram te lo manda directamente para Facebook. Y escribo en Twitter, tengo grupos de motivación, escribo en mi estado. Y bueno, Luzmila, solo me resta motivarte para que tú lo empieces a hacer poco a poco, y cuando veas el impacto y la satisfacción expresada en los mensajes que te manden las personas, pues eso te va a motivar. Como te digo, es una cosa maravillosa porque pareciera que
esa misma aldea global pues también nos ha alejado, como señalé, de una verdadera interacción o comunicación, y cualquier mensaje tuyo toca al ser humano por cualquier vía. Yo recuerdo en una ocasión que me empezó a escribir una chica de Asturias. Ella se conectó, fue por el lado del apellido, firma Babelis, entonces, pero era además de Valencia y se había ido para Asturias. Entonces empezamos, primo, y qué bello, primo, y mire, estoy enamorada de todo lo que usted me escribe, de todo lo que usted publica, gracias, porque ha sido un aliciente. Y así miles de personas conectadas en el mundo entero. De Ecuador tengo buenos seguidores, de Perú también tengo, de toda América Latina y del mundo entero. Y como te digo, eso no está restringido, Luzmila, no hay barrera de ningún tipo. Es que tú sepas, repito, hacer un esquema temático de lo que tú quieras comunicar, escribir los posts, buscar fotografías hermosas, y bueno, llega un momento en que el impacto ya rebasa pues cualquier tipo de apreciación que yo pueda compartir con ustedes por acá, pero que siento esa gran alegría de sentirme de verdad un ciudadano del mundo sin tener que desplazarme para ninguna parte, porque tú sabes lo que es que, por ejemplo, estos muchachos, Nigeria te queda aquí, hay que ver la distancia que hay de aquí a África, Egipto, otros países los más lejanos, Turquía, el Líbano, España, y toda esa gente. Y igual ocurre no solamente en el Facebook, sino en todas las redes. A veces publico algo en mi estado y mínimo, cada post lo ven 140 personas. Y es que escribo algo y en menos de 5 minutos te lo han visitado 20 personas. Entonces, eso te motiva a seguir con esa gran labor, además de lo que yo puedo crear como autoría individual, pues también a veces extraigo pensamientos de las mismas redes. Y bueno, me encanta la fotografía, eso fue un legado que me dejó mi mamá, y siempre ando con una cámara, cualquier paisaje hermoso, cualquier situación que te sirva para ilustrar y compartir un mensaje. En eso sí me he convertido en un verdadero lince. Muy bien, excelente. Mi estimado, por acá tenemos... Gracias, mi estimada Luzmila. Por acá tenemos a Dalia Ugarte, que también quiere comunicarse con usted, interactuar. Vamos a ver qué le comenta mi estimada Dalia. Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas, doctores, profesora. Mi nombre es Dalia Ugarte, soy profesora de literatura, egresada de la UPEL, Valencia. Me llamó mucho la atención cuando vi el comunicado para realizar esto. Lo felicito, de verdad, doctor, excelente, polifacético, excelente caballero, de verdad que agradecida. Primeramente tenemos que darle las gracias a Dios por esas virtudes, de verdad que nos da a cada uno de nosotros, y llegar hasta donde nosotros no nos imaginamos. Imagínense, a donde usted fue a llegar estando en Venezuela. Pero siempre he dicho que Dios sabe lo que hace y Dios no se equivoca cuando nos trajo aquí a la tierra. Tenemos un propósito, amén. Profe, doctor, yo le iba a hacer una pregunta. A mí me encanta escribir, bueno, soy de literatura, me fascina la lectura y yo quiero escribir un libro. O sea, yo tengo ya un escrito, aquí yo tengo esta libreta aquí, pero lo tengo escrito, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, me gustaría que usted me diera unos tips o algo para yo como que avanzar, comenzar a realizar mi sueño, porque como anoche, por cierto, le dije a mi esposo, yo quiero escribir un libro, o sea, tengo tantas cosas que escribir, y hasta mi jefe aquí, yo estoy en Chile en estos momentos, y me dice, usted se ve que es una buena para redactar, escribe un libro, Dalia, anímese, porque es que yo la veo usted como usted se expresa, las ideas que usted tiene, de verdad que hágalo. Pero entonces, claro, tengo la iniciativa pero no sé cómo comenzar. Y me gustaría usted como doctor que ya ha escrito, ha hecho libros, ¿cómo podría comenzar yo a realizar mi
mis escritos, mi libro. Sí, excelente. Y bueno, también motivarte. Yo hasta ahora he publicado 10 libros. Tengo 2 libros más terminados por allí, que le pido a Dios que me dé la oportunidad de Amén. publicarlos en físico. Porque dada la situación país en Venezuela, pues es difícil imprimir aquí un libro por los costos y para venderlo porque sale muy costoso y termina en la actualidad de volverse un poco inaccesible para los lectores. Pero tú puedes generar 2 acciones. En primer lugar, organizar bien tu escritura, tus experiencias, meterte en todo eso que has escrito para desentrañar qué es lo que has escrito. Y así tú puedas, por ejemplo, crear un título o estructurarlo por capítulos, como tú veas que sea más factible la presentación del libro. Y luego hay una etapa que es fundamental, que tiene que ver con nuestra autoconfianza, con una autoestima sana para atrevernos a desarrollar nuestros proyectos. Es decir, atrevernos a presentar el libro a una editorial o hasta en algún momento, ¿por qué no empezar a ahorrar para hacer la impresión de tu libro? Eso fue lo que yo hice. Y rapidito voy a compartir con ustedes la experiencia. Cuando yo me vine a estudiar a Caracas, yo venía de un pueblito del interior y estaba en esa búsqueda, pues cuando somos adolescentes, soñando convertirnos en profesionales y todavía reafirmándome como ser humano, ¿no? ¿Cuál era mi propósito de vida? ¿Qué sentido le quería dar yo a la vida? Y empecé a escribir todas esas sensaciones y yo las tipeaba y se las regalaba a mis compañeros en la universidad, en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Y ellos me decían, Arnoldo, qué lindo escribes y tal. Y, bueno, muchas gracias. En ese momento yo ni pensaba publicar libros, sino compartir con mis compañeros de estudio mis reflexiones. Una amiga a la que quiero mucho, colega, que se convirtió para mí en una de mis grandes orientadoras espirituales y una amistad hermosa, yo soy el padrino de bautizo de su hijo, un día me dijo, Arnoldo, pero empieza a organizar esas reflexiones por partes para que te dé un manuscrito, un texto o un libro organizado, bien estructurado, y así lo hice. Entonces habían capítulos, por ejemplo, la importancia de la búsqueda y la reafirmación de sí mismo, la importancia de las relaciones humanas y así. Y bueno, cuando ya tenía mi libro, que yo consideraba pues que ya estaba bien sistematizado, empecé a tocar puertas. Pero allí también tenemos que ratificar la autoconfianza en nosotros mismos y no desanimarnos si te cierran las puertas o te dicen que no, porque es normal, entre comillas, que cuando no te conocen en un medio, la gente no quiere apostar por ti. Entonces yo empecé a llevar mi libro a algunas editoriales hasta que cuando me cansé de que no me daban opciones, dije, no, Arnoldo, yo me voy a poner a trabajar y a ahorrar y yo mismo voy a sacar mi libro. Y así mismo hice. Empecé a ahorrar mi platica, busqué quien me enseñara a diagramar el libro, etcétera, y saqué el libro. Y bueno, no se imaginan ustedes la emoción que yo sentí cuando bauticé mi primer libro. Me di el tupé de que el libro los leyeran líderes de diferentes áreas, a quienes yo me atreví a mandárselos, por decirle, el presidente de la IBM en Venezuela. Ustedes se imaginan atreverse a mandarle un manuscrito, un escritor incipiente a un presidente de la IBM. Y el señor me respondió y me dijo, Arnoldo, el placer en los aviones me dio a su vez el placer de leer tu libro y esto es lo que quiero compartir. Le mandé el libro a Italia al maestro Alirio Díaz, ese gran maestro de la guitarra que hizo sus estudios primarios en mi pueblo Muñoz, en el estado Lara. Y bueno, periodistas como Nelson Bocaranda
el famoso sexólogo Fernando Bianco. Imagínense ustedes un libro con los comentarios de todas esas personas. Yo me atreví porque yo creía en mi libro, en mis reflexiones, en lo que yo había creado. Y cuando bauticé el libro, vino empezar a llevar el libro a las librerías, donde por supuesto tampoco es que te dicen así, tráigalo. Yo recuerdo que la que más me costó entrar fue Tecniciencias Libros, porque era obviamente la red de librerías más prestigiosas en Venezuela. Pero yo dije, bueno, no importa, yo voy a empezar con quienes quieran. Y recuerdo que en una ocasión me fui a una librería que quedaba en Centro Plaza, aquí en Caracas, que, bueno, el Centro Plaza era un centro comercial muy visitado y la librería era muy bonita. Y yo fui, el señor me dijo, bueno, déjame 15 libros ahí para ver. Y ven dentro de unos 15 días. Bueno, yo le dejé mi libro con la mayor ilusión. ¿Y cuál fue la emoción cuando yo fui a los 15 días y de los 15 libros se habían vendido 13? Imagínense ustedes la emoción para un escritor principiante. Y empecé a dar a conocer mi libro. Yo recuerdo que una vez estaba en casa de una amiga o de un odontólogo, como que era, y tenían un revistero. Y agarré yo la revista Vanidades Continental y vi que tenían una sección de libros. Yo dije, yo les voy a mandar el libro mío. ¿Quién quita que mi libro salga en esta revista que tiene circulación en Hispanoamérica, en Estados Unidos y en España? Bueno, yo lo mandé y me quedé tranquilo. Y un día resulta que una señora que era dueña de una de las librerías más prestigiosas de Barquisimeto me estaba llamando para pedir mi libro porque tenía la revista Vanidades y mi libro Vanidades Continental y mi libro estaba reseñado en la sección de libros. Entonces, díganme ustedes si vale la pena creer en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestras ideas y de atrevernos. De atrevernos, no hay barrera. El universo, Dios coopera contigo y vas a encontrar ángeles que te van a apoyar y que te van a impulsar. También vamos a encontrar gente que te desanimen o por ejemplo, Tecniciencias Libros no me querían recibir los libros, pero cuando ese primer libro que se llama Tu amigo Oldo, cómo prosperar y superarse en todo, que era de crecimiento personal, después yo empecé con la cuestión de las asesorías de tesis y empecé a sistematizar esas experiencias. Igualito, una tesista estudiante me dijo, Arnoldo, pero en algún momento tú puedes escribir un libro. Y empecé, yo entregaba una guía en los talleres y empecé a organizar todo lo que yo iba aprendiendo sobre asesoría de tesis. Y bueno, así salió mi primer libro, Cómo hacer y defender una tesis. Y yo recuerdo que algunas personas me decían, ay Arnoldo, ¿para qué vas a escribir un libro de metodología? Y hay miles de libros y miles de libros de metodología. Pero yo me dije a mí mismo, este es mi libro, esta es mi visión de la investigación. Y bueno, yo recuerdo que después de iniciar el libro, cuando yo iba a llevar mis libros, me recibía no la jefe de compra, sino los propios dueños de Tecniciencias aquí en Caracas y casi que me ponían una alfombra roja porque vendían a veces hasta 300 libros en 2 meses y ¿saben con cuánto se quedaban ellos? Con el 50%. Entonces, bueno, imagínense. Y yo recuerdo que, bueno, yo llamaba a esa señora para ofrecerle mis libros. No, decía la señora. Hasta que ella solita después se dio y, bueno, se convirtió en mi aliada y me profesó un respeto grandísimo como autor. Entonces, tenemos que organizar esos contenidos y tenemos que organizar nuestra acción confiando en nosotros mismos, confiando en Dios y el universo, y que cuando tú haces cualquier cosa desde tu corazón, desde tus deseos más profundos, desde tus pasiones, tarde o temprano, tú construyes y haces realidad tu sueño.
Gracias, muy linda, de verdad. Muchas gracias, muchas felicidades, de verdad, éxito para todos y gracias por esas palabras, de verdad que me voy a montar en eso. Cuando escriba mi primer libro se lo voy a enviar a usted, doctor. Lo voy a esperar. El mejor Amén, prólogo. si Dios quiere. Amén, Bien. así va a ser. Gracias, mi estimada Dalia. Vamos a dar la oportunidad a Carla, antes de que se nos vaya. Carla Guerra, doctorante de la Cátedra de Redes Virtuales de Pensamiento Crítico. Carla. Ahí lo escribí. Buenas noches a todos. Qué pena que tengo que ir a otra sala virtual. Pero bueno, profesor Arnaldo, de verdad mi admiración. Aquí tengo un coro y lo está escuchando. Bueno, encantados. Pero bueno, ahí le puse mi pregunta muy simple. Entendiendo que ha crecido en las redes sociales de una manera encantadora. ¿Qué piensa de TikTok y si ha desarrollado algo a nivel académico con esta red social? Entonces me encantaría saber si ha tratado de desarrollar algo en esta red. Y una vez me despido. Sí, muchísimas gracias, Carla, por tu pregunta, que justamente ese aspecto lo tenía contemplado en mi exposición, compartir con ustedes. Luego de esta experiencia, ¿cuáles son los retos? Y los retos es que tenemos que ir trasladándonos a estas redes como TikTok, de videos, etcétera, porque fíjense que, por ejemplo, la gente sigue siguiendo a Facebook, pero ahora ven es la historia de Facebook, ven la historia de Instagram. Entonces, de momento he grabado videos cortos, pero quiero ir preparando mi migración hacia TikTok para probar esa red con los mismos fines educativos, formativos, motivacionales y de crecimiento personal. Excelente, muchísimas gracias. Voy a pedir el enlace con la profesora porque yo estoy en el área del metaverso y me encantaría que viviera esta experiencia junto a mi profe cuando ya esté el módulo abierto para este grupo de docentes. Un abrazo, feliz noche a todos, que estén muy bien. Gracias, mi estimada Carla. Vamos a darle la oportunidad a Corimar Guzmán Suárez, que se nos conecta por acá también. Adelante, Corimar. La doctora Corimar Guzmán es parte del equipo valiosísimo de docentes y doctores del núcleo de la Simón Rodríguez en el estado La Guaira, que gracias a la labor maravillosa que están haciendo, los pasaron de extensión a núcleo. Y es un ser humano también extraordinario. Otra Quijote como Marosli, apasionada por la investigación, por educar, y bueno, de esos seres humanos que se conectan desde su transparencia y te llenan de entusiasmo con su comunicación. Adelante, Corismar, te oigo. No se oye, Corimar. No se oye. Y ahora me escucho mejor. Perfecto. Ahora sí te escucho, Corimar. Ajá. Daba primero las gracias a mi profesor y amigo, de quien he tenido la maravillosa bendición de Dios de aprender en tantos momentos, mi querido profesor Arnoldo Vélez, majestuoso. Yo sé perfectamente lo respetuoso que usted es de las orientaciones espirituales. Y en función a ello, mi pregunta es directa. ¿Cree usted que esta tranquilidad espiritual de la que se debe disfrutar como profesional y como investigador es lo que le ha dado tanto éxito? ¿Cree usted que es un elemento de desarrollo humano del cual nosotros todos debemos aprender y hacer piso para tener esta fluida trayectoria en éxito como la ha tenido usted? Sí, indiscutiblemente, Corimar. Nuestra paz interior, nuestra armonía nos ayuda a poder crear, a poder atraer las mejores energías, a proyectar las mejores energías, y sobre estos aspectos
es uno sobre los que más escribo post, sobre aprender a manejar nuestras emociones, aprender a enfocarnos en aquello que depende de nosotros y soltar aquellas cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Y yo creo, Corimar, que es tan importante para desarrollarnos integralmente como seres humanos en nuestra profesión, en nuestro diario vivir, que cuando logramos esa paz interna y esa calma, tú puedes hasta controlar la física biológica. Yo a veces me sorprendo acá en mi casa cuando algunos miembros de mi entorno familiar o viene algún vecino o me reúno con los integrantes del grupo de teatro y la gente empieza ese calorón y busca un ventilador y tal, y yo tranquilo como si nada. Y he aprendido desde el punto de vista orgánico que es tu propio estado de autorregulación que te lleva hasta evadir eso. Si tú estás en un salón y tú empiezas ese calorón y tal, terminas sintiendo que ese entorno es absolutamente inmanejable. Claro, no es que no vaya a sentir calor cuando hay exceso de calor, pero te digo que hasta en la parte biológica, cuando logramos esa armonía interna espiritual, podemos evolucionar más, Corimar. Pero además de eso, es lo hermoso de contagiar a otras personas. Bueno, yo con mis actividades educativas también tengo mucho contacto con diversas personas. Y bueno, resulta que muchas de esas personas, cuando empiezan a seguirme, por ejemplo, en mi estado de WhatsApp, quedan cautivados. Estos días estaba gratamente sorprendido con un general que es subdirector de un instituto académico y ese lee todo lo que yo publico desde que yo empecé a interactuar con esa institución. En estos días también se estrenó un coordinador de doctorado en una universidad y esa persona, yo también, obviamente reviso para saber quiénes son mis seguidores. Todo eso te da información. Bueno, y están ahí, Corimar, como te digo, que publico algo y en menos de 3 minutos, de 5 minutos, 20 personas han leído lo que he publicado. Ayer me decía una integrante del grupo de teatro: profe, qué lindas las publicaciones que colocó en mi estado, porque coloqué algunas fotos con algunos posts para promover la importancia de la afectividad, de darle un abrazo a un primo, a una prima, y bueno, las fotos eran espectaculares porque estaba ahí con unas primas, con otras primas, y esta persona me dijo: profesor, gracias por hacer estas publicaciones tan hermosas, porque a veces nos olvidamos de darle un abrazo a nuestros hijos, de darle un abrazo a nuestra pareja, a un amigo, a un compañero de trabajo. Y bueno, eso sí lo he aprendido, Corimar. Lo otro es la coherencia, que nosotros en nuestro proceder apliquemos lo que predicamos. Si yo te hablo a ti de la importancia del humanismo en las ciencias sociales y para evolucionar, pues yo tengo que mostrarme como un ser humano, compasivo, afectuoso, solidario, respetuoso, empático. Y eso también es muy importante, que mis seguidores ven que en mis acciones ilustradas a través de fotografías, y los que me ven actuar en cualquier escenario me dicen: no, profesor, usted de verdad es lo que usted predica. Y siempre una de las cosas que más me celebran y que me gusta mucho, porque así lo siento, es mi humildad y sencillez como ser humano. Esa humildad y esa sencillez como ser humano que me consta, lo he sentido en nuestros participantes de los distintos programas, profesor, cada vez que usted ha llegado a los espacios aquí en La Guaira, tanto para la UNEFA como para la Simón Rodríguez.
posterior a sus participaciones, ellos son multiplicadores de esa bondad y de ese humanismo del cual usted habla. Y digo habla para no decir pregona, porque pregonar es así como un término no adecuado, del que usted habla, pero es menester que se sepa aquí que es de lo que usted disfruta y es lo que multiplica. Y yo soy testigo de eso. Gracias por la respuesta. Gracias a ti, Corima. Bien, mi estimado, por acá tenemos comentarios que deseamos compartir. Por acá tenemos a mi estimada Armel Vitimas, quien es también participante de la cátedra Redes Virtuales de Pensamiento Crítico, y dice: verdaderamente excepcional, muchas felicidades por su interesante conferencia, a partir de su experiencia muy significativa. Laidir Sulibet Álvarez Calanche: felicidades, mi estimado doctor, excelente exposición y que verdaderamente nos da la motivación más eficaz para continuar. Joel Moreno: excelente disertación y muy interesante la temática, desde su experiencia se hace significativa. José Pérez: muchas felicidades, fue un espacio nutritivo. Y también tenemos por acá la participación de Carla, que se nos dice la pregunta sobre el TikTok y que tiene un grupo de personas que lo escucharon de manera nutritiva. También Llano Guariguata: excelente participación, doctor Arnoldo, y los consejos que nos han sido invaluables. Cabe destacar que esta conferencia ha sido grabada, mi estimado, y con su permiso poder compartirla a través de lo que es las redes primeramente. Y bueno, vamos a darle para finalizar la oportunidad a Argenis Ramón Brito, quien nos levante la mano. ¿Sí? Bien, mi estimado Argenis. Adelante, Argenis. Argenis es coordinador de investigación de la UNEFA en el estado Anzoátegui. Y la semana pasada hicimos una conferencia online sobre cómo avanzar en la construcción de una cultura investigativa. Así que bienvenido, Argenis. Gracias, doctor. Realmente yo estoy muy motivado. Usted me ha transmitido una energía que nos hace seguir adelante, pues. Estas herramientas que nos ha brindado para la construcción de los posts, para la construcción del libro, realmente es lo que usted ha vivenciado. Usted ha sido un verdadero modelaje allí dentro del campo del humanismo, que me permite seguir esos pasos, pues. Por eso, doctor, pido a Dios que le siga dando mucha sabiduría, mucha salud activa, para que allí continúe esa labor de ese aprendizaje que tanto necesitamos para generar ese impacto de la transformación hacia el mundo que realmente queremos. Usted ha contribuido de manera asertiva y como lo decía la doctora que me antecedió, efectivamente, pues uno de los aspectos medulares allí es esa paz, esa bondad que transmite, y eso solo lo da es el Señor, pues. Yo veo pues ese ejemplo a través de usted también, en la cual sigue esos principios que están en la palabra de Dios. Por eso, ejemplo que realmente debe generar y genera un efecto dominó en todo este campo educativo. Nuevamente mis felicitaciones por esta majestuosa ponencia, esta clase magistral que nos ha dado, que realmente también es para la vida. Gracias, gracias a ti, Argenis, por estar y por compartir y poder multiplicar todos estos conocimientos y experiencias vivenciales, como tú muy bien lo señalaste. Bien, mi estimado doctor Arnoldo Claret Bellis, agradecida una vez más por acompañarnos esta noche, por hacernos parte de sus experiencias y de obviamente conocer lo humano que puede volverse lo que es el uso de las redes sociales, no solo para viralizar
contenidos no académicos, sino para humanizar también a través de lo que es el crecimiento personal, profesional y obviamente hacer viral la educación, hacer viral la investigación, hacer viral el crecimiento y el desempeño académico, profesional y obviamente